Bueno, continuamos, si os parece, para no disculpar el meu empeño en non perder, en manter o guión, pero creo que así é mellor para todos e para poder discutir. Tenemos ahora, si me entendéis todo mejor, la segunda intervención del colega, amigo y profesor Enrique Tello, de la Universidad de Barcelona, que hace ya muchos años trabaja en el ámbito de la historia ecológica, de la historia ambiental, y antes de la historia rural, más clásica, todos vamos primero de la transición, y nos va a hablar sobre el fin de las agriculturas tradicionales, hipótesis generales y primeros datos sobre Cataluña. ¿Cataluña o Cataluña? Bueno, bien. Igual que antes, 20 minutos y luego otros 20 minutos de discusión antes de la reunión. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y conocer este grupo emergente, digamos, y esta red. Voy a ser un poco telegráfico y a intentar dividir mi presentación en dos, una presentando grandes preguntas y luego modestas respuestas que se quedan muy cortas respecto de las preguntas. Pero bueno, se trata un poco de explicar justamente lo que andamos buscando como proyecto y de alguna manera probablemente también vosotros y vosotras, ¿no? La presentación es conjunta con Elena Galán, que no ha podido venir, y en realidad hay elementos de la presentación que tienen que ver con un artículo que estamos escribiendo con Manolo, con Jeff, con Fridolin, y hay elementos de los resultados que tienen que ver con otros miembros de nuestro equipo que dedicaría demasiado tiempo a presentar, ¿no? Bueno, para empezar, yo creo que detrás de nuestro proyecto de investigación, y ahora me refiero a toda la red del proyecto que tenemos internacional con Canadá y con Colombia, y con Cuba, y con Andalucía, con Austria, Cataluña, y espero que bien pronto ya mismo con Galicia. Digamos, hay como grandes metapreguntas, y para mí esta es una metapregunta sobre las transiciones sociometabólicas, ¿no? Entre las agriculturas orgánicas del pasado y el futuro hacia una agricultura más sustentable. Las grandes preguntas son: ¿cuándo abandonamos las líneas de mejora de las agriculturas orgánicas tradicionales y por qué? Hubo varias oleadas, hubo diferentes trayectorias, más o menos la misma, y ese abandono fue necesario en el sentido de que no había alternativas, por sí las había. ¿Se había agotado por completo las oportunidades de mejora de las agriculturas tradicionales o no? ¿Y qué podemos aprender de todo esto, de recuperar esta historia, justamente para las nuevas transiciones sociometabólicas de la agricultura mundial y en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, y desde el punto de vista historiográfico, yo creo que hay un gran tema que viene dando vueltas también en la historia agraria española, y no solo en Mediterráneo y en otros lugares, es que si uno mira la cronología, y mira por ejemplo la cronología de la historia económica convencional en la industria, o en las transiciones energéticas de la industria en las ciudades, o la evolución del sistema de transportes entre la primera revolución industrial y ahora, pues hablamos de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, y uno mira la trayectoria de la agricultura y no cuál. Por ejemplo, durante toda la etapa en la que el mundo desarrollado, o que llamamos desarrollado, realizó, digamos, la primera revolución industrial, la agricultura siguió siendo una agricultura, o diversas, de hecho, agriculturas orgánicas intensivas, avanzadas, llamadlo como queráis, pero seguían siendo orgánicas hasta un momento en el que, más o menos, en 1870 y 1930, 40, 50, este periodo al que se refería también Jeff Kunze, digamos, de crisis y readaptación del modelo de las grandes llanuras, podemos hablar de un periodo de cierta coexistencia entre lo que algunos historiadores, como Jean-Louis Vincent, ha llamado la primera revolución verde, pero también el mantenimiento de elementos de manejo orgánico, hasta una otra gran ruptura clarísima que es después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50-60, con la Revolución Verde, que ahora estamos asistiendo a su agotamiento. Entonces, ¿por qué no encaja la cronología del desarrollo de la agricultura con el resto de la economía desde el punto de vista sociometabólico?
¿Cuáles han sido estas trayectorias más profundamente? Pues esto es el gran tema que nos ocupa y lo hacemos con una perspectiva de que hay que superar, y ya lo empezó a dar la campanada, pues el gozo de todos los males, aquí con los autores presentes, ¿no? En el sentido de que hay que dejar atrás el paradigma del atraso. No podemos pensar estas cuestiones o pretender resolverlas simplemente diciendo que lo que pasó es que la agricultura estaba atrasada y las comunidades, los países, las regiones que seguían siendo agrícolas simplemente estaban atrasadas. Tiene que haber otros motivos y justamente pensamos que un enfoque sociometabólico puede ayudar a superar este paradigma del atraso que en realidad no resuelve la cuestión sino que la oscurece. Y entonces a partir de ahí tenemos la hipótesis de que la crisis agraria de finales del siglo XIX puede ser vista, puede ser revisada, digamos, porque ya hay una gran literatura sobre eso, pero puede ser interpretada o releída en esta clave sociometabólica, analizando de alguna manera el funcionamiento agroecológico de estos sistemas. Por tanto, desde el punto de vista metodológico, reconstruyendo sus balances de energía, de nutrientes, de agua y de otros materiales, estudiando la relación de estos flujos de energía y de materiales biofísicos con los usos del suelo y por tanto con el funcionamiento de los paisajes y su transformación, viendo también la dimensión en términos de biodiversidad o de otros funcionamientos ecológicos, para establecer entonces cuáles fueron las fuerzas propicias y las etapas de estas transiciones hacia la revolución verde. De alguna manera, vamos a seguir, de alguna manera pensamos, o la hipótesis sería, que a partir de los años 1870-90, principios del siglo XX, fueron emergiendo durante esta crisis agraria civil-secular, reinterpretada en clave sociológica, una serie de dificultades de integración entre los distintos usos del suelo, la alimentación del ganado, etc., la reposición de nutrientes, problemas que no eran exactamente nuevos, probablemente ya habían emergido, al menos a ciertas escalas, a partir de las revoluciones liberales en su momento, la penetración de los comunales, la construcción de mercados nacionales, el crecimiento de la población y de la urbanización y de la industrialización. Naturalmente siempre una pregunta, ¿esto ocurre en todas partes? Solo en algunos, hubo una única trayectoria o varias, pero de alguna manera estos problemas con el balance, digamos, del sistema agrosilvopastoral, pensamos también, según la hipótesis, que la reposición de nutrientes se convirtió en un cuello de botella. Y fue probablemente uno de los elementos de disrupción del funcionamiento agroecológico de los sistemas agrarios, que encontró dificultades crecientes a medida que se iban intensificando y especializando estos sistemas orgánicos tradicionales en este contexto de la primera globalización y la crisis secular. Sin embargo, tenemos también muchas preguntas, es una hipótesis, pero hay muchas dudas, hay cosas por aclarar, ¿no? Y básicamente lo que necesitamos es más investigación, una investigación que de alguna manera tiene un marco de referencia o un conjunto de la búsqueda de un conjunto de datos y variables que es muy compleja y que es muy exigente en la información que necesitamos reunir para poder establecer respuestas claras. Este esquema, que proviene de un esquema más simple, pero que en realidad tiene todo esto detrás de Manolo y probablemente enseguida él, probablemente él volverá sobre eso, simplemente lo que quiere plantear es que el crecimiento de las densidades de población tenía que mantener un equilibrio con el crecimiento de las densidades ganaderas para mantener un equilibrio con las capacidades de fertilización y la cantidad de suelo cultivado. Y que de alguna manera había como unas fuerzas motrices que tiraban del equilibrio agrosilvopastoral de estos sistemas agrarios, como era el crecimiento de la población, como era el crecimiento del mercado y de la mercantilización, pero también había elementos sociales en el sentido de la desigualdad, de la extracción de rentas, de la lucha por el ingreso y por el consumo o el acceso a los recursos naturales entre distintos grupos sociales,
o también elementos relacionados con el conocimiento y el saber hacer campesino. Y en la interacción en todos estos aspectos de la cuestión, pues había muchos elementos que están saliendo en investigaciones en curso. La dieta, por ejemplo, como elemento de encaje contaba, la capacidad de carga no solo de la fuerza motriz para labrar la tierra, sino para transportar productos era importante, la integración agro-silo-ganadera era un elemento clave, en fin, por tanto, hay muchos elementos ahí que pueden encajar, pero es probable que estos dos elementos, el crecimiento poblacional y la urbanización y el crecimiento del mercado, fueran dos elementos claves que pudieran tener también elementos de ajuste por los otros ángulos del cuadrilátero. En cualquier caso, insisto, pensamos que está sobre la mesa y pensamos que vale la pena encarar directamente la pregunta siguiente. Quizá en un momento dado los desequilibrios de balance de nutrientes empezaron a abrir lo que en su momento, por ejemplo, Karl Marx llamó una ruptura sociometabólica, me salía en inglés, socio-metabolic rift, a finales del siglo XIX. Sabemos también que en este momento, y la historia que nos ha contado hace un momento Jeff Kumpfer de las grandes llanuras es una parte esencial de esta historia, porque no solo por lo que ocurrió en las grandes llanuras, sino porque simultáneamente muchas partes de Europa, aunque enseguida veremos que no todas, no podrían haber desarrollado como lo hicieron sin las importaciones de cereales que llegaban de las grandes llanuras, aunque también de Siberia o también de Australia o Nueva Zelanda, ¿no? También sabemos que las ciertas zonas tenían más dificultades que otras para incrementar las densidades ganaderas al mismo tiempo que incrementaban las densidades de población, especialmente el Mediterráneo. Este fue un asunto que ya plantearon en el libro de El concepto de los mares, aquí los autores y los demás, ¿no? Bueno, por tanto, la hipótesis con la que trabajamos, e insisto, es una hipótesis que necesita mucha más investigación para poder responder con claridad y profundidad, es que quizá en este momento, y por debajo de la crisis agraria de fin secular, se estaban llegando a los dos lados del Atlántico, por eso nuestro proyecto tiene estudios de caso en los dos lados del Atlántico, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina, a ciertos límites socioecológicos que justamente la formación de un único mercado mundial puso en contacto y condujo hacia una situación de creciente insustentabilidad. Y por tanto, los cambios sociometabólicos en estas tres etapas que antes describía, ¿no? Una etapa orgánica en la que la radiación solar es la base, una etapa de coexistencia entre los años 30 y los años 50, entre manejos orgánicos y manejos de la revolución verde, y una etapa de avance, digamos, rapidísimo y digamos, casi sin ningún tipo de respuesta hacia una industrialización completa de la agricultura con la revolución verde. Estas tres etapas tendrían estos puntos de ruptura, Segunda Guerra Mundial y crisis secular y primera globalización, probablemente como puntos de transformación, ¿no? Por tanto, hubo una fractura sociometabólica, ¿no? Tenía razón Marx cuando hablaba de esto nada menos que en 1867, muy pronto, cuando el mundo todavía, la agricultura era básicamente orgánica en todos sitios, ¿no? Cuando seguía Justus von Liebig con estas ideas, o no, yo creo que deberíamos decir, no lo sabemos aún, tenemos hipótesis de que quizá o probablemente, pero tenemos que demostrarlo, tenemos que encontrar las evidencias a favor y en contra de esta hipótesis. Y me interesa también subrayar que el asunto es importante estudiarlo a fondo y con matiz, con sentido del matiz, porque una de las cosas que en la literatura está dando vueltas
sobre toda esta discusión, como por ejemplo este interesante artículo reciente del Journal of Peasant Studies, es que las agriculturas campesinas y los conocimientos campesinos tradicionales justamente tenían cierta capacidad de adaptación a estos desafíos. No absoluta, no hasta el final, pero la tenían. Sobre todo cuando miramos no solo el balance estricto de nutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio como simplemente caja negra que se mueve de unos flujos minerales o de compuestos varios, sino también el papel de otros factores estructurales o biológicos en el funcionamiento de la fertilidad de los suelos, ¿no? Algunas de las cosas que hemos trabajado, por ejemplo, recientemente en nuestro grupo, el estudio de los llamados hormigueros en ciertas partes del Mediterráneo, de Cataluña y de Aragón y en ciertas partes de la corona de Aragón, de la península ibérica, pues tenían que ver probablemente con este tipo de trabajo con la naturaleza y el carácter más biológico de la fertilidad. ¿Qué evidencia tenemos hasta ahora? Fragmentaria, limitada. Por ejemplo, hay un grupo importante que trabaja con un enfoque sociometabólico en París, pues curiosamente la mayoría no son historiadores, sino biólogos y geobioquímicos, y, por ejemplo, ellos han estudiado el caso de París, ¿no? Cómo París impactó la demanda de alimentos y de energía de París, impactó sobre el conjunto de Francia y la cuenca del Sena, y han medido las importaciones de alimentos y su contenido en nitrógeno y su procesamiento, ¿no? Entonces ellos han reconstruido la huella territorial alimentaria de París, como crece desde el año 1000 hasta el año 2000, y han encontrado que gracias a este incremento de las densidades ganaderas, un resultado, digamos, de la cultura campesina después de la Revolución Francesa en Francia, consiguieron que entre 1700 y prácticamente 1920 la huella se mantiene estable en términos absolutos a pesar del enorme crecimiento de París y su población. Y han incluso cartografiado, por ejemplo en 1830, cuál era la zona que necesitaba París para proveerse, en este caso de cereales, de productos animales o de vegetales, de hortalizas y verduras, perdón, y aquí de madera, en la cuenca del Sena. Bueno, hasta 1830 la huella ecológica de París ocupaba todo esto. En 1896 encuentran que ocupaba esto, no está mal, solo una ciudad ocupaba una parte enorme de Francia, ¿vale? Aquí, cuando se compara esta huella, en este caso esto es el incremento, digamos, de los invernaderos, etcétera, famosos al final justamente después de París en el Sena, por tanto la parte esta se pudo reducir, pero lo que sería la producción de cereales y de carne, pues Francia se comía una parte enorme París se comía una parte enorme de Francia. Y aquí está calculado la capacidad exportadora. Bueno, pues prácticamente París se llevaba toda la capacidad exportadora de Francia en 1896. La pregunta es si qué ocurría con las otras ciudades en Francia, ¿no? Probablemente este podría tomarse como un ejemplo de que probablemente estaban llegando a cierto límite. Ya no digamos Londres no tiene nada que ver con eso. Londres se abastece desde muchísimo antes del cereal importado de fuera, ¿no? Bueno, por tanto, los datos pocos que tenemos y fragmentarios parecen indicarnos que las agriculturas orgánicas tradicionales tenían cierta capacidad de respuesta, cierta capacidad de intensificación, las culturas campesinas podían intentarlo, pero tenían límites, márgenes. El mixed farming y todas las, digamos, formas de intensificación que podemos agrupar en las agriculturas orgánicas tradicionales trataron de responder a este desafío, pero quizá llegaron a un límite. Esto es lo que tenemos que estudiar. Y ahí, en el Mediterráneo, hay un elemento claro. Las densidades ganaderas, por ejemplo, en Austria, cuando las mide Fridolin Krachmann, el grupo de Viena, etc., les salen 24 unidades ganaderas de 500 kilos estandarizados por kilómetro cuadrado. Nosotros en España encontramos valores entre 6, 13, mucho menos. Aunque el estudio, por ejemplo, de los sistemas de fertilización que enseguida os muestro de Cataluña, con los hormigueros, muestran otras estrategias en paralelo para intentar responder a ese desafío. No está claro, está claro que el Mediterráneo lo tenía todavía más difícil que, por ejemplo, lo que acabamos de desvelar. Bueno, y ahora sí vamos a mostrar muy rápidamente. ¿Me quedan 5 minutos? Vale.
Pues muy rápidamente lo que de momento hemos reunido para responder estos enormes interrogantes en el pequeño caso o los pequeños casos de estudio de Cataluña. Hemos hecho balances de energía, balances de nutrientes, en singular, balance de nutrientes y unos cuantos estudios de funcionamiento ecológico de los paisajes en distintas áreas. Queremos abrir ahora una nueva en Mallorca, que pensamos que puede ser muy interesante por la cantidad de documentación. Por cierto, estamos a punto de poner en nuestra página web esta herramienta, Manager of Energy and Nutrient Balances of Agricultural Systems, que es un pequeño programa FileMaker para ayudar a hacer este tipo de cálculos y estaremos encantados que lo utilicéis. Bien, empecemos por los balances de energía. Lo que hemos encontrado con los balances de energía es que hacia 1960, en el caso de estudio primero del Vallès, cuando lo medimos, y ahí no voy a entrar más que mostrar los datos, pero hay mucha tela que cortar en cómo se mide esto, cuando lo medimos simplemente por el output total dividido por los inputs totales consumidos, evidentemente la energía el rendimiento energético era muy superior en 1960 que ahora, y por tanto parece que era relativamente eficiente cuando, por ejemplo, Marx empezaba a hablar de fracturas sociometabólicas, más o menos al mismo tiempo. Cuando lo que medimos es el output total simplemente por los inputs externos, todavía más, 106 contra 0,25, porque una de las características de las agriculturas orgánicas es que justamente reutilizaban mucho, una parte del output total eran flujos de biomasa reutilizada que eran claves para el funcionamiento del ecosistema. Cuando lo medimos entre el output final, el que iba a consumo humano, sea local o sea lejano a través de mercados, con los inputs totales consumidos, nos sale, después de una revisión que nos da un poco a la baja, que nos salía 1,67, ahora nos sale 1,23, contra 0,22, pero nos sigue saliendo un rendimiento positivo superior a 1. Y cuando, bien, ahí debo decir, este indicador tiene el problema de que estamos contando como coste los inputs externos y las reutilizaciones. Pensamos que esto tiene sentido en términos del coste para el campesino, pero en cambio, tal como Manolo y Gloria nos criticaron en su momento, con razón, tiene el problema de que al agregar estas dos cosas que son distintas, una cosa son los inputs externos, que en este caso es básicamente el propio trabajo humano, aquí en cambio naturalmente es enorme, ¿no? En una agricultura industrializada, con lo que es en realidad una inversión en el mantenimiento de los bienes fondo del agroecosistema, aquí tenemos un problema. Entonces, lo que hemos intentado resolver ante esa crítica, lo que hemos hecho es desagregar esto. Entonces, este índice lo desagregamos, el que mide el producto final con los inputs totales consumidos, justamente separando estos tres elementos. De nuevo nos sale que en la agricultura tradicional la eficiencia del output final respecto del externo era muy alto. En cambio, efectivamente, la eficiencia parcial de las reutilizaciones contra el output final era menor que hoy. ¿Vale? Bien, entonces lo que hacemos ahora es analizar esto más a fondo. Hemos encontrado una ecuación que relaciona estas eficiencias parciales y nos permite establecer estas curvas interesantes, son curvas hiperbólicas que salen de esta función. La eficiencia final total es igual al producto de las eficiencias interna y externa dividido por la suma de esas eficiencias. Esto da lugar a estas curvas hiperbólicas, y cuando en estas curvas las dividimos cada una de ellas en cuartiles y situamos el punto, sale exactamente lo que uno podría esperar. Es decir, la agricultura tradicional se basaba en un número muy alto de reutilizaciones, lo cual tenía como coste, y pensamos que esto es la expresión energética de lo que Manolo y Gloria han llamado el coste territorial de la sustentabilidad. Nos sale una eficiencia baja que era compensada como ahorrando inputs externos. Entonces, a base de ahorrar inputs externos, obtenían una eficiencia externa muy alta. ¿Qué es lo que ocurre con una agricultura industrializada? Exactamente lo contrario. Tiene una bajísima eficiencia de inputs externos porque está enchufando una cantidad enorme de inputs externos,
Y entonces la única manera que tiene de compensar esto es quitándose de encima las reutilizaciones. Y entonces resulta que le sale, esto que puede parecer ahí tan tramposo y en parte lo es, porque detrás de este esfuerzo hay unas externalidades ambientales positivas o agroecológicas muy grandes, detrás de esto hay unas externalidades negativas ecológicas evidentes, pero justamente es una manera, digamos, de compensar esto. Lo que estamos encontrando con este tipo de planteamiento es que seguramente esto funciona como dos grandes atractores, es decir, que probablemente lo que queremos invitar es que más gente vaya presentando estos perfiles en distintos casos, y lo que pensamos es que probablemente encontraremos pocos ejemplos en los cuales haya, por así decirlo, los puntos se los sitúen muy en medio. Quizá solo en etapas de transición. Esta etapa, por ejemplo, es muy interesante entre los años 30 y 50, quizá. Pero en la medida en que hay posibilidad de sustituir inputs externos por internos, probablemente lo que ocurre es que la estrategia agroecológica tiene una enorme propensión a equilibrar, digamos, el coste que asume en sus reutilizaciones de biomasa interna ahorrando inputs externos, y lo contrario, la agricultura industrializada funciona con el atractor opuesto. Una vez funciona con inputs externos, tiene un poderoso incentivo a quitarse de encima el coste de las reutilizaciones. Bien, ¿qué más hemos encontrado? Hemos encontrado que el balance de nutrientes que hemos hecho para 1960 para un estudio de caso nos da que, bueno, con muchísimo esfuerzo, quizá a escala agregada, podrían haber equilibrado el balance de nutrientes. Estas son las extracciones y estas son las entradas de nitrógeno, fósforo y potasio. Quizá, pero primero, a través de un enorme esfuerzo en el que, no puedo ahora explicar a fondo todas las partes de este balance, pero exigía, por ejemplo, la reutilización de los propios residuos humanos en una parte importante, porque había pérdidas notables. Exigía esta utilización de fertilizantes vegetales, como este señor que está aquí enterrando biomasa entre cepas, por ejemplo, directamente, biomasa fresca, o quemándola en hormigueros, etc. Y la impresión es que estaban muy en el límite y que probablemente, cuando desagreguemos esto, que es una de las cosas que queremos hacer ahora, entre grandes y pequeñas explotaciones, los pequeños viticultores tenían dificultades de acceso al ganado y a los nutrientes y probablemente estaban ya en estas fechas minando, más o menos, veremos en qué cantidades, sus viñedos porque no tenían más remedio. Por tanto, la desigualdad probablemente explique también no solo la disponibilidad absoluta de nutrientes en el sistema, las tendencias del mismo. Y ya rápidamente presentaré los resultados en términos de funcionamiento ecológico de los paisajes que este metabolismo social creó y transformó. Esta es una línea de investigación importante de nuestro equipo, vincular el metabolismo social con su expresión en el territorio. Entonces nosotros reconstruimos como podemos con mapas históricos de uso del suelo o con las fotos aéreas del 56, los mapas de uso, y tenemos en el equipo ecólogos del paisaje que calculan con SIC y con determinadas métricas de ecología del paisaje su funcionamiento ecológico en términos de capacidad de sostener biodiversidad, cuanto más rojo, más negro mejor, cuanto más blanco peor, está normalizado de 0 a 10, y su conectividad ecológica. Tampoco tengo el tiempo de explicarlo en detalle cómo se hace, pero podéis ver algo que es un resultado muy claro que os mostraré con varios ejemplos que hemos encontrado con esta parte de la línea de investigación, y es la enorme ruptura que aparece entre antes y después de 1950. Por tanto, de las dos grandes rupturas, la que llamaríamos la de la crisis finisecular y la de la revolución verde a tope, territorialmente, en su expresión territorial, la que desde luego se pone sobre la mesa es esta. Así teníamos el funcionamiento ecológico, conectividad y estructura en 1954 y así en 2004 en el área de estudio del Vallés. Aquí tenéis lo mismo para el Maresma. Barcelona está un poco más abajo, esta es la línea de costa, subiendo hacia el nordeste de la costa mediterránea. En 1956 podéis observar, por ejemplo, como las rieras que bajaban entre la sierra litoral y el mar hacían de corredores y conectores, como ahora ya solo nos queda este pequeño río Tordera como un único conector importante ecológico, y cómo se ha trinchado este territorio por un doble proceso.
proceso de conurbación por aquí en la costa, pero también de abandono y pérdida de mosaicos en el otro, en la sierra. Aquí tenemos, por ejemplo, este pequeño rincón de aquí, hemos podido reconstruirlo hasta 1850, y esta es la conectividad geológica. Podéis observar que entre 1850 y 1956, pues bueno, hay un cambio, pero a simple vista no parece muy grave comparado con lo que ocurre después. El gran salto nos aparece aquí. Hemos hecho también algunos estudios estadísticos sobre cómo explicar esta evolución del paisaje, que no puedo explicar. Hemos trabajado también en otras áreas que no puedo explicar ahora. Y simplemente para terminar, esta otra parte de la línea de investigación intenta encontrar algún resultado práctico y aplicable, porque básicamente una de las cosas que estos estudios paisajísticos que relacionan el metabolismo social con la expresión territorial muestran es la importancia de los mosaicos, la importancia de la diversidad que las culturas campesinas y estas agriculturas tradicionales creaban en paisajes en mosaico, y que tenemos, por tanto, ahora un doble problema ecológico. El derivado de la intensificación, que está muy ligado a la revolución verde, y esa pérdida de eficiencia energética y esa estrategia de la que hablamos antes de quitarse de encima las reutilizaciones y el buen manejo agroecológico, etc. Esto es una parte de la historia, junto naturalmente con la especulación del suelo y la urbanización descontrolada, pero la otra cara es el abandono, el deterioro por abandono. El abandono de los paisajes en mosaico, de las estructuras complejas y la simplificación de los paisajes. Eso es lo que estamos encontrando con estos estudios, y nos está llevando a la idea de que, por ejemplo, para toda la región metropolitana de Barcelona, en una modelización prospectiva que nuestros ecólogos hicieron, utilizando en parte nuestros estudios históricos del Vallès, que está aquí, que, por ejemplo, en términos de biodiversidad, nuestra región metropolitana de Barcelona ganaría mucho más manteniendo la actividad agraria en todas estas zonas todavía no urbanizadas que nos quedan, y mucho más evolución hacia una agricultura más ecológica o totalmente ecológica, que simplemente ampliando espacios naturales protegidos. Y entonces nuestra hipótesis, y con esto termino, es esta, ¿no? Nosotros andamos buscando si podemos establecer una cierta correlación en el futuro entre lo que podríamos llamar perturbación humana o disipación de energía por unidad de superficie. No somos los únicos ni los primeros en pensar en estos términos. Lo que sería la energía, el energy throughput per unit area, y los índices de funcionamiento ecológico, por ejemplo, en términos de biodiversidad o de estructura o conectividad ecológica. Entonces, la hipótesis nuestra es que deberíamos encontrar una curva de este tipo en la cual hay ciertos niveles de perturbación intermedia, en los cuales, propios justamente de los mosaicos agroforestales y pecuarios tradicionales, agrosilvopastorales tradicionales, en los cuales la intervención humana no solo no reduce, sino que incrementa la biodiversidad. Lo cual significa que esto, cuando se abandona, experimentamos esta pérdida por abandono. Pero también tenemos la pérdida, por lo contrario, por una intensificación insostenible a base de inyectar combustibles fósiles, que ha sido lo característico de la revolución verde, y luego las zonas urbanas, en las cuales ya simplemente la perturbación sigue aumentándose, pero ya simplemente tiene poca importancia en términos del resultado, ¿no? Bueno, pues eso es más o menos todo lo que quería plantearos. Está en nuestra página web y estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengáis de cualquiera de los aspectos que he explicado, si necesitáis más detalle. Sí, pero vamos a hacer una cosa, si os parece. Introducimos algunas preguntas, unas cuantas, luego pasamos, que enlaza perfectamente con la intervención de Manolo, y procuramos reunir el debate al final. Pero preguntas de aclaración o lo que sea. Tenemos 5 minutos para eso.
Pero no sé si, es que no sé si eso llevaría mucho tiempo, igual es mejor que me envíes algo. Estamos a punto de terminar un working paper y esperamos que luego un par de artículos que queremos colgar en la página web de la Sociedad Española de Historia Agraria, en la que el working paper en el que Jeff también ha intervenido, nos ha ayudado en bioquímica, nos ha ayudado en la matemática, porque hay una parte de una propuesta de análisis de descomposición que puede ser muy útil, una fórmula para calcular entre distintos cortes de tiempo. Estamos hablando de flujos, además. Sí, cuando tú tienes no un punto, sino una serie de índices de eficiencia, tú puedes descomponer para cada periodo qué papel ha jugado los flujos internos y los flujos externos y ver cómo va cambiando eso. ¿Cómo los defines? Mira, el working paper tiene como unas 50 páginas, de las cuales la mitad es eso. We have a diagram that's probably easier to understand if you look at it, that identifies the different pieces of the energy cycle. What's external and what's internal. It's easier to understand if you're looking at this diagram. En cualquier caso, la respuesta rápida a tu pregunta Pero es: no depende, nunca depende de las cosas. Nunca depende de las cosas, sino de cómo las miras. Es decir, de dónde defines el system boundaries. O sea, tú primero tienes que definir. Pero también de qué defines como externo. No, Bueno, eso la definición de externo e interno es una consecuencia de dónde pones tú los límites. Entonces, tú primero tienes que decidir dónde pones tú los límites. En función de esto tendrás unos flujos internos y otros externos. Looking forward for that diagram. Podemos hacer otro seminario en algún momento y los han invitado. Sí. Yo tenía una pregunta. Si entendí bien, parece que se asocian los límites de las agriculturas tradicionales a factores de tipo sociales, en cierto sentido, que tienen que ver también con el régimen de distribución de la tierra. Entonces a mí me surge un poco la pregunta, si estos límites explican la adopción, por ejemplo, de los fertilizantes inorgánicos, más adelante de la mecanización, ¿por qué algunas explotaciones que tenían una capacidad territorial suficiente y que a lo mejor podían tener pues, un número de cabezas de ganado suficientemente amplio para garantizar la fertilización, también en un determinado momento optaron por adoptar innovaciones en ese modelo, ¿no? Es decir, si realmente si esas condiciones se hubieran cumplido, tendría lógica seguir con un sistema orgánico, ¿no? Eso se deja ese sistema orgánico aparte y se introduce, se apuesta por un tipo de innovaciones por una cuestión de racionalidad económica que tiene que ver con unas expectativas de mayor ganancia en función de lo que el mercado ofrece. Bueno, no sé si me he explicado bien. Una gran pregunta la que tú haces, y ya he dicho que tenemos preguntas muy grandes y muy pocas respuestas todavía. Para eso queremos montar un proyecto de investigación muy grande, donde invitamos a mucha gente a ponerse a trabajar en esta línea. En nuestro grupo de investigación distinguimos entre lo que llamamos driving forces y ruling agencies, o sea, fuerzas motrices y actores del cambio. Las fuerzas motrices para nosotros son los regímenes sociometabólicos, que nos explican cómo las cosas ocurren, pero no necesariamente por qué. Si queremos tener una explicación de por qué y cuándo, que es lo que tú me estabas preguntando, pues hay que estudiar, justamente hay que hacer intervenir a los agentes, a los actores. La desigualdad importa, las condiciones sociales, económicas, los precios relativos de los bienes, de los factores cuentan. Una de las características de los sistemas tradicionales de manejo de la fertilidad es que eran muy intensivos en trabajo. Pues aquí tienes otra explicación importante. De todas formas, hay algunos indicios, son pistas todavía, pero que a pequeñas explotaciones introdujeron antes fertilizantes inorgánicos que las grandes, pero bueno, es verdad, en un momento dado también ellas, ¿no? Pues bueno, todo esto no lo sabemos muy bien aún. Tenemos hipótesis y pistas que nos dicen que probablemente la cosa puede ir por ahí. Pero no me pidas
respuesta No, definitiva. lo que pasa es que tengo la sensación, resumiendo mucho, de que los factores socioinstitucionales se cargaron la agricultura orgánica. Importan muchísimo. O sea, si lo que me estás diciendo es si las instituciones y la desigualdad y los efectos sociales importan, claro que sí. Son una parte esencial de toda esta historia. Pero yo creo que es muy prudente. Muy prudente no quiere avanzar. Yo creo que hemos avanzado más, ¿no? Sí, yo por lo menos efectivamente en términos de hipótesis, pero la idea que, digamos, sostenemos, tenemos cada vez con más claridad es de que, por un lado, existe las revoluciones liberales imponen un entramado institucional que es favorable, digamos, en términos de precios relativos, en términos de forzar a determinados individuos, incluso el concepto de innovación, como tú bien sabes, no es un concepto que se utilice en una cultura campesina. No es el planteamiento fundamental, es una cultura que es, digamos, ya estrictamente de mercado o, digamos, dirigida por el mercado fundamentalmente, donde aparece la necesidad de la innovación como un elemento de resistencia o de permanencia del mercado, probablemente no. Pero yo creo que para el elemento fundamental que hace fracasar y que descompone, desequilibra completamente la economía de base orgánica es la revolución liberal, es decir, el entramado institucional o el diseño institucional que se instituye a partir de la revolución liberal en sus sucesivas obras de derecho. Que no estamos descubriendo la pólvora, sino que volvemos de nuevo a plantear el debate histórico. Lo que ocurre es que, claro, lo que pasa aquí es que no siempre coincide lo que se decía antes. Y luego hay otro elemento fundamental que cabe aquí, que lo ha planteado Enrique, y es el tema de la fractura metabólica y el papel del campesinado como amortiguador de ese fenómeno, ¿no? Que en la medida que se sale de la lógica permite retrasar o adelantar la transición, y ahí es donde nosotros metemos los conflictos ambientales, como bien saben, los conflictos ambientales como una expresión de la capacidad resiliente, como habría que llamar ese tema. Te habla de la resiliencia que las organizaciones campesinas, bueno, de hecho, desde el punto de vista agroecológico, el concepto de resiliencia tiene un papel muy importante, sobre todo frente a Centroamérica y en sitios donde hay una propensión a los desastres naturales. Se muestra claramente que aquellas fincas que son manejadas en términos agroecológicos tienen una capacidad de resistir a la sorpresa, ¿no?, que provoca el clima muchísimo mayor. Eso en términos de resiliencia no solo es desde el punto de vista del manejo en finca, sino que también desde el punto de vista de la organización social del campesinado, y eso implica el tema de los tribunales, implica la propia estructura, digamos, por encima de finca o colectiva de las organizaciones campesinas, implica todo lo que en este grupo de investigación y en el nuestro hemos desarrollado durante hace mucho tiempo. Es decir, que esto es la oportunidad de colocarlo dentro de este esquema, porque hace para nosotros un elemento central es la capacidad campesina que tiene el campesinado, no genérica, sino los campesinos, determinados campesinos, o bien de echar adelante la transición o bien de retrasarla. Y eso tiene más capacidad explicativa que el atraso, muchísimo desde mi punto de vista, que todas estas cuestiones. Pero en fin, es meramente una hipótesis, porque claro, aquí hay que andarse, aquí lo que se trata es de ahora, en el punto en que estamos, y esto es para nosotros, lo que para mí me resulta más interesante del proyecto que vamos a poner en marcha, es cómo engarzamos el análisis físico con un análisis socioeconómico y político, y también político, dentro de la parte política, como resumen de todo, tiene un elemento central en todo este planteamiento, cómo somos capaces de vincular. Por lo que veo ahora, hay una vinculación con ella. Pero que no haya representado. Digo que por lo que yo pienso hay una vinculación clarísima, ¿no?, entre ambas cuestiones, que hace falta ver la vinculación, o sea, mostrarla, no que no la incluyamos. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que me alegro de estar en Santiago again, porque bueno, ya lo considero casi como mi casa, ¿no?, y sobre todo como compañero. Yo tenía muchas ganas de este seminario, porque me parecía que una parte nuestra no terminaba de llevar los mismos pasos que nosotros, y yo lo sentía, no sé si los pasos eran los correctos o no, pero por lo menos el hecho de que durante muchísimos años hemos caminado codo a codo, ¿no?, en el debate historiográfico y en tantas otras cosas, me parecía que ahora hubiese un
chirrío, o como se diga eso, digamos, un ruido que no me gustaba que ocurriera. Ahora ya veo que ese ruido se puede superar perfectamente y podemos de nuevo no solamente colaborar, sino aprender mutuamente, que también nos ha dado tanto resultado siempre. Dicho esto, yo no voy a contar nada nuevo que no haya contado Enrique. De hecho, esto muestra que tenemos que coordinar muchas cosas porque prácticamente yo lo que quería era contar lo que contaba Enrique, peor probablemente, pero... Entonces lo que voy a hacer es dar una interpretación distinta de esto. ¿No? Si yo lo que pretendo aquí es ver de todo lo que se ha contado, cuál es el planteamiento más teórico y metodológico que se puede hacer de esto, que quizás puede ser de interés. Yo lo pensé esto, más que contar nuestra propia investigación, es contar cuál es el entramado teórico que nosotros tenemos detrás de esto cuando hablamos de la transición socio-metabólica. Entonces, vamos. Bueno, esto lo primero que hay es que este cambio de formato nos arruina todas las presentaciones. Claro, porque antes estamos habituados a estas cosas. Yo vengo de una reunión de agricultura ecológica en Madrid, donde se va a ocurrir lo mismo, una televisión de este tipo, donde nadie veía detrás nada. Entonces era magnífico. Yo no sé si vosotros veis. Claro, en cualquier caso esto está planteado por una pantalla enorme donde uno te sobra, pero claro, aquí es que ni yo lo veo. Bueno, para nosotros todo parte de una propuesta teórica, como sabéis, viene de Marx y que fue recuperada en los años finales de los años 70 por Friedrich Hayez y posteriormente por Marina Kowalski y una serie de gente dentro de la economía ecológica que recuperaron el concepto de metabolismo social. Nosotros lo que hemos hecho en los últimos tiempos, pretendemos hacer, es construir o adaptarlo al sector agrario. Por eso hemos elaborado una cosa muy simple, hemos trasladado la idea de metabolismo social al sector agrario. En el entendimiento de que no funciona nunca, sino evidentemente el funcionamiento de la industria igual que de la agricultura. Por eso aquí hay una serie de especificidades que tenemos. Para nosotros el metabolismo agrario alude al intercambio de energía y materiales que el sector agrario de una sociedad, sea para la que fuere, establece con su vida. Ahora bien, dicho esto, que sería por una clara relación, lo que es propiamente privativo del sector agrario es que la función que desempeña no es solo la de proveer biomasa para la alimentación humana, que es lo que habitualmente se piensa, sino también materias primas para la industria, combustible, en muchos casos, sustancias medicinales, materiales, y no menos importante, y esto me parece que es un elemento fundamental que tiene que ver con la resiliencia, está con el tema del paisaje en términos de arreglos digamos, ecológicos, etcétera, con los servicios ambientales. Es decir, la prestación de servicios ambientales, que está, si luego tengo tiempo de contar, estrictamente relacionado, estrechamente relacionado con el coste territorial, etcétera, etcétera, nos plantea un concepto que evidentemente en la industria no está, ni puede estar. Esto es una cuestión privativa del metabolismo agrario y eso hace que tenga unas especificidades muy concretas que hay que tener en cuenta, es decir, el análisis ecológico que es absolutamente imprescindible. Por tanto, el metabolismo agrario para nosotros es aquella parte del metabolismo social que se especializa en la producción de biomasa. Es decir, que está especializado únicamente, no puede producir otra cosa que biomasa. Ahora bien,